cómo, desde su cosmovisión o desde la epistemología, que al parecer pareciera ser la más neutra porque nos quita los sesgos, entonces, señores, nos acercaremos a la verdad. Por en cuanto les escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ando un poquito cerrado de la garganta, espero que pueda hablar bien, ¿va? Bueno, tengo aquí como una media hora, 40 minutos escuchando el punto de Javier. Me parece un punto válido. Yo, la verdad, sinceramente creo que lo entendí desde la primera por donde quería ir Javier, pues. O sea, se entiende que el ser humano es el qué, o sea, como el motivo final, ¿no? De la creación. Y Dios sería la causa, ¿no? Ahora el cómo, ¿no? Es como Dios agarra el lápiz para escribir sobre la hoja, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Me imagino que te refieres a eso, Javier, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese mecanismo? ¿Cómo podríamos tratar de explicar ese mecanismo con el cual Dios puede interceder entre la materia y Dios para poder elaborar lo que conocemos como vida? Me parece que va por ahí, ¿verdad, Javier? Claro, voy por ahí, pero quizá nada más hacer un pequeño comentario. Desde mi visión, yo no considero que el Sapiens Sapiens sea el epítome de la evolución, ni mucho menos la expresión máxima del universo. Yo creo que estamos aquí en el caso de entenderlo desde la metafísica, quizá voy a ocupar la palabra creación, por creación de este ser al cual le podríamos llamar Dios. Bueno, no creo que seamos la epítome de la evolución. Somos una especie más dentro de este planeta, ¿no? Adelante, nada más quería aclarar eso. Excelente. Sí, bueno, creo que ya se vuelve un tema más como de percepción y filosófico, ¿no? Yo podría tratar de contraargumentar un poco en ese punto, pero no por afán de debatir, pero sí me parece que aunque hay animales, por ejemplo, hay animales que tienen los ojos mucho más desarrollados que nosotros, otros animales tienen el poder bueno, el don de la percepción a través de sus genes, pues, por ejemplo, los murciélagos, y bueno, cada animal tiene su especialidad, por así decirlo, ¿no? Si nos comparamos en que somos más especiales que ellos, pues podríamos decir que solamente somos más inteligentes que ellos, pero en muchas cosas nos ganan en fuerza, en velocidad, en astucia, en otras cosas, no sé, en agilidad, etcétera, ¿no? Pero si podríamos decir que somos el papel supremo del universo, podríamos tener un buen argumento. Creo que podríamos tener un buen argumento para postularnos como la parte, el culme de por así decirlo, lo que tú llamas evolución, ¿no? O en ese caso la creación o evolución no importa, ¿no? Yo creo que sí podríamos postularnos como la parte más importante del universo, porque somos la única parte del universo que cuestiona de dónde viene en el mismo universo. Esa es la parte del universo que se cuestiona el mismo universo. O sea, los animales todavía no llegan a ese nivel de raciocinio, que me queda claro que los animales también pueden reflexionar. También tienen cierto raciocinio, me queda claro. Pero el ser humano es el que llega más profundo en ese punto, ¿no? Que es el que se cuestiona el por qué estamos aquí. Entonces creo que en esa parte somos la parte del universo de la cual más valdría la pena hablar. Aparte que nuestro cerebro es uno de los más, creo que el más desarrollado, la parte del cerebro del ser humano, por el sistema límbico, el neocórtex y todo esto es la parte más extraordinaria, ¿no? Pero no es el tema, pues entiendo que ese no es el tema, porque se puede volver apreciativo, ¿no? Decir, bueno, otros animales tienen otra parte del cerebro desarrollada que desarrollan a mejor visión. Pero sigo insistiendo en ese punto, ¿no? Somos la única especie que se pregunta a sí mismo, o que tenemos confirmado que se pregunta a sí mismo, ¿de dónde venimos? ¿Qué es el universo? ¿Existe un Dios? ¿Existe un creador? Entonces somos la único que existe en el universo que se pregunta eso, ¿no? Entonces somos la parte del universo que tiene una conciencia refleja. Hay conciencia directa y hay conciencia refleja. Los animales tienen conciencia directa. Pueden percibir el dolor, los olores, pueden ver y muchas cosas, pero no se pueden preguntar a sí mismos cosas como de dónde venimos. Este es un tema más filosófico, ¿va? Pero es más apreciativo. Me parece que es un buen argumento para decir que somos al menos un tanto superiores a las demás especies. Pero no pretendo competir con los demás animales porque pues no es el tema, ¿va? Entonces, creo que, no sé si quieras decir algo de este punto o paso al otro tema. Creo que el otro tema es el que a mí me gusta más, pues el tema de cómo Dios podría haber interactuado con la materia para generar lo que es la vida o el ser humano, me parece, o cualquier especie. No vamos a poner ninguna especie en específico. Me parece que esa es tu pregunta principal, ¿no? Sí, cualquier especie, no solamente el Sapiens Sapiens, sino cualquier especie. Sí, efectivamente, ya te he escuchado argumentar. Mis respetos, conocimiento epistemológico muy alto. Adelante, me gustaría volver a escuchar, siempre es bueno aprender. Gracias, gracias. No, yo también aprendo mucho de las personas, de preguntas como esas que haces tú también, es que uno se puede decir, a ver, hay que buscar una respuesta más profunda, ¿no? Voy a intentar, obviamente, dar la respuesta más profunda en ese aspecto, ¿no? Obviamente no somos dueños de la verdad absoluta y lo voy a decir de esta manera, porque puso un buen ejemplo de ateísmo peligroso, ¿va, Robert? Dijo, vamos suponiendo que vamos por la luna. Apágala, sí. Ajá, okay. Vamos a un planeta que no conocemos y vemos huellas claramente de astronautas, ¿no? Y dices, ah, caray, esto sin duda es huella de un astronauta, ¿no? Pero ¿cómo es que esa huella de astronauta está ahí? No sabemos, la neta no tenemos ni idea. En el origen de la vida, ¿cómo Dios interactuó para generar la vida? No tenemos una respuesta concluyente porque es un hecho histórico del cual no tenemos la evidencia suficiente para poderla concluir. Sin embargo, en el tema de la biogénesis tenemos buenos motivos para suponer que es
muy irracional pensar que se pudo haber organizado por sí sola la materia, el cual ya es un tema filosófico, pero tú estás dando ese brinco, pues dices, bueno, yo ya acepté eso, ya no me interesa que me demuestren si es racional o no, yo ya acepto que sí es posible. Ahora díganme, convénzanme, ¿cuál es ese mecanismo? Y yo tengo un mecanismo que yo lo postularía como la mejor posible respuesta, y creo que es una respuesta que para mí me deja satisfecho, espero que a ustedes también les pueda dejármelo reflexionando. ¿Qué es lo único que conocemos que puede realmente interactuar con la materia, pero que de entrada no estamos seguros si es material o no? Y eso, lo único que conocemos como un buen postulado es la conciencia. La conciencia no estamos seguros, no podemos afirmar todavía que realmente emerja de la materia. Sin embargo, la conciencia puede mover la materia. La conciencia de nosotros, o sea, nosotros con nuestra conciencia podemos mover nuestros brazos, podemos generar que nuestras neuronas generen ahora sí que sinapsis para que nuestro cuerpo tenga ese movimiento. Claro, muchas cosas se hacen en automático porque no somos conscientes de todo, pero la conciencia es el mejor candidato para decir qué es lo único que puede interactuar con la materia y manipular la materia. Es la conciencia. Si Dios es la conciencia suprema detrás de la eternidad, la cual generó el universo, no sería reprobable pensar que esa conciencia tiene la facultad de ordenar la materia, o sea, moverla como nosotros movemos el cuerpo. Ahora, la gente puede decir, oye, pero que la conciencia no emerge solamente de un cerebro complejo. Y aquí hay un punto que yo siempre lo menciono porque me parece que es importante resaltar esto. Estamos sumergidos en la ignorancia todavía en ese tema, pero hay nuevos estudios científicos que se han postulado últimamente, donde se ha demostrado que seres vivos y organismos sin ningún tipo de sistema neurológico también se especula, pero con alta probabilidad de éxito, de que también tengan conciencia. Y estos son las bacterias. Las bacterias no tienen ningún sistema neurológico, pero también pueden sentir estrés, también se conviven entre ellas en grupos organizados, tienen cierta inteligencia, tienen miedo, se estresan y reaccionan a estímulos, ¿va? Tienen una conciencia directa, no tienen una conciencia refleja, pero se puede decir que no necesariamente necesitamos un sistema neurológico para que exista la conciencia. Pareciera que la conciencia está implícita en los organismos, en los seres vivos, en menor o mayor cantidad. Entonces, no es precisamente que se derive de las conexiones neurológicas. Aquí se me abre una pregunta. Si el cerebro no es el que genera la conciencia podría ser algo separado, pero que interactúa. Voy a poner un ejemplo que conocemos muy bien sin apelar a la conciencia. En el universo tenemos 4% de materia bariónica. En ese universo hay 96% entre energía y materia no bariónica, que es materia oscura y energía oscura. Todavía falta por ahí confirmar que realmente se trata de energía oscura o materia oscura, pero todo apunta fuertemente hacia allá. Entonces, esta energía y materia oscura, de alguna manera que nosotros no conocemos, interacciona con nuestra materia, porque no tenemos ni idea, pero estamos seguros que lo hace, porque ejerce gravedad y ejerce la expansión del universo. Entonces, el que exista algo inmaterial o algo que no sea lo que conocemos como materia y pueda interaccionar con la materia, no es imposible y se ha demostrado que sí existe. El mejor candidato que tenemos es una mente inteligente. Yo diría, ¿cómo es que existe la vida? Bueno, no me resultaría imposible dos cosas. Una, más científica. Dios desde el Big Bang hizo un cálculo matemático extraordinario, pero haz de cuenta que si tú agarras una moneda de a peso, una moneda, la que sea, y la avientas 1 millón de veces, y de esas 1 millón de veces, alguna vez te va a caer la moneda parada, ni de sello ni águila, a veces caen paradas. Hay un mecanismo correcto para que esa moneda caiga parada, pero para atinarle a ese mecanismo tendrías que saber el movimiento exacto de cada una de las cosas que van a suceder, o sea, tendrías que ser una matemática extraordinaria. Pues Dios tendría la capacidad eterna del conocimiento de todo el ser y de la existencia para hacer el mejor cálculo matemático que él pudiera haber elaborado desde el Big Bang. Dicho sea de paso, hay buenas evidencias de esto, ¿no? El ajuste fino. El ajuste fino del universo nos dice que ciertas constantes, condiciones iniciales y leyes están de alguna manera ajustadas para que el universo sea funcional. Si este creador tiene la capacidad matemática para elaborar un ajuste fino, no me sorprendería que desde el Big Bang haya hecho un cálculo matemático perfecto, pero impulsado de él de una manera inteligente para que todo cayera en su momento, hasta el punto de que la evolución sucediera como él quería, no de una manera aleatoria. La evolución es un tema muy complejo, pero se deriva de la abiogénesis. Si no hay abiogénesis, la evolución no puede tener sentido. Entonces, si la abiogénesis se demuestra solamente mediante un acto inteligente, que puede ser un acto matemático, creado por una mente suprema, no me sorprendería que igual la evolución fuera solamente algo que matemáticamente estuviera programado desde el mismo Big Bang. Me parece una respuesta un poco más profunda y más satisfactoria. Lo estuve meditando y puedo dar más respuestas porque todavía es un tema que estoy como planteándome en mi mente, ¿no? Pero me parece que se pueden dar muy buenas razones para abonar evidencia de que esto pudo haber sido así. Otra forma no es tan científica, es más metafísica. La mente puede interactuar con la materia, como los seres vivos lo hacen con la materia con la que conviven.
porque nosotros somos un dualismo, somos mente y cuerpo, por así decirlo, ¿no? Hasta que no se demuestre que realmente la mente emerge de la materia, porque no estamos claros en ese tema, ¿no? Pero podemos postularlo como si fueran dos cosas. Entonces Dios podría interactuar con el universo, Dios podría interactuar con el universo, y en el momento en el que Él quisiera, podría literalmente ordenar ciertas cosas en el universo. O sea, vamos a suponer que está la Tierra primitiva, y Él podría acceder al universo, porque si Él lo creó, yo hago una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Crear o cambiar lo que ya creaste? Si Dios es Una capaz... pregunta, tengo una pregunta, Dios te ama, que ese punto me llama mucho la atención. Sí. Vemos bueno, yo pienso que esta entidad o este Dios, como dice usted, tiene esta conciencia para manejar los elementos y crear, pero el ser humano no maneja bien este tipo de conciencia para crear, más bien para destruir. O sea, con lo que pasó con la bomba atómica, es un vivo ejemplo de que esta conciencia de que este ente agarra para crear, nosotros la hemos utilizado para destruir. No hemos creado todavía. Libre albedrío irónico. Eso No, ya pero vamos a esto. No, o sea, no tenemos la capacidad para manejar esta conciencia y crear vida, por ejemplo, pero sí la hemos utilizado para destruir. destruir y crear. Ahí está el libre albedrío. No solamente es positivo y también es negativo y viceversa. Ahí está la elección. No, no somos robots. Por eso somos seres con Sí, elección. pero está bien, Saúl, yo entiendo eso, pero no tenemos el poder de crear vida. O sea, podemos dar vida a seres como por la procreación, podemos dar ese don de la vida, pero no podemos en un laboratorio agarrar, manejar nuestra conciencia y crear vida en un laboratorio. No hemos llegado a ese punto. Sí, bueno, yo veo una breve respuesta a ese tema, ¿no? Yo creo que obviamente el ser humano no tiene la plenitud del ser ni de la inteligencia, ¿no? Si tuviéramos toda la inteligencia podríamos responder a esa pregunta. Yo diría que es muy pronto para afirmar si algún día el ser humano podría crear vida. Lo único que sí puedo estar casi seguro es que cuando el humano cree vida en el laboratorio, si es que lo llegamos a hacer, porque lo que hizo, por ejemplo, Craig Venter en 2016 no fue crear vida, sino fue, de alguna manera, fue modificar o copiar la vida de una célula preexistente y la ensambló en otra, ¿no? Fue una clonación. Vamos a suponer que el ser humano sí lo pudiera lograr. Lo que no me quedaría duda es que tendría que ser un proceso muy inteligible, pues, pero ese ya es otro tema, pues. Me parece que obviamente el ser humano ha usado su inteligencia para destruir por sus eficiencias y también porque somos parte de un proceso termodinámico en el universo en el cual, pues, el ser humano también puede tener muchos errores y fallas. Estamos en ¿Sabes? Dios te ama. ¿Sabes dónde está el punto? Yo creo que es muy, digamos, de una forma ya así atrevida. Es una forma muy atrevida el tratar de darles atributos humanos o personalizar un ser divino. Es algo atrevido porque queremos tratar de traerlo al campo humano cuando realmente Dios no es que sabe ni deja de saber, simplemente es. Simplemente es. Ahora, la gente que es atea y agnóstica, pues va subiendo de escala. Del que siempre he dicho, un verdadero ateo honesto, pues tiene esa tendencia a ser agnóstico, por ser honesto, pero si se cierra en el materialismo, pues se queda en el ateo absurdo y deshonesto. Entonces, posterior y escalando después del agnosticismo, pues tienes ya una variante y te quedas en el no sé, que es más honesto. Lo que no puedes decir es que Dios, ¿por qué le queremos dar como una inteligencia humana? Él no es que sabe ni deja de saber, simplemente es. No hay otra. Es tan complejo el universo y su diseño. Imagínate que ni eso podemos explicar y te quieres meter en el pensamiento de Dios cuando realmente solo es. Yo no entiendo. Sí, claro. Adelante, Fabio. Gracias. Pues mira, efectivamente sí he estudiado algo de la microbiota dentro de prácticamente el intestino y si bien sí efectivamente pareciera estar directamente involucrada con nuestra conciencia, no sé si los estudios reflejen que esa microbiota pareciera tener conciencia propia o características de conciencia propia, pero lo que también he podido o he llegado a estudiar un poco es sobre las psilocibinas y prácticamente estas que pertenecen al reino fungi, cómo diversas psilocibinas a lo largo del planeta pues nos llegan a alterar la percepción de la conciencia. Yo lo vería más por ese punto y en especial este reino de las psilocibinas, ¿no? Bueno, el reino fungi, obviamente, no todas, sino en especial el género psilocibin, ¿no? Aunque hay que tener mucho cuidado con esto, porque prácticamente el cambio o la alteración de la conciencia a través de ese tipo de consumos, pues nos puede llevar a experiencias también negativas y de riesgo, ¿no?
pero yo iría más por ese lado, por más del lado del reino fungi, obviamente en especial el género psilocibine, y cómo nos hace hacer un cambio de la percepción dentro de la conciencia, ¿no? Que hay algunas explicaciones de efectivamente cómo algunos procesos neuronales disminuyen su actividad y prácticamente otros se activan más, ¿no? La gran pregunta y la gran interrogante es por qué van la mayoría directamente conectados con una deidad, ¿sí? Que la antropología tiene algún tipo de respuesta, pero supongamos que nos remontamos a, no sé, 300.000, 400.000 años antes, quizá antes del Sapiens Sapiens. Cuando algún primo del Sapiens Sapiens llega a consumir estas psilocibinas, obviamente porque ve esos hongos, y de repente tiene un cambio en la alteración de la conciencia, ¿qué es lo primero que llegaría a ver si realmente no tenía construido un sistema de creencias? Eso es muy interesante y realmente no lo Javier, escucho dentro de los foros, ¿eh? Javier, yo quisiera entender el por qué nos centramos en el proceso, nada más que en el proceso, que es el efecto de la causa, y no nos centramos en la causa. Sabemos de Saúl, sobra dentro de lo que es la ciencia, no, todos los Saúl, procesos que puede haber, pero el proceso en sí, en su esencia, no explica la causa de esos procesos. ¿Me explico? no sé si entendiste algo de lo que hablé, pero Sí, prácticamente hablaste solamente de procesos científicos, pero no del origen. Podrías implementar la conciencia. Estábamos hablando de conciencia, pero estás haciendo como A una ver, vuelta de rosca, pero una vuelta lo de voy a llevar a rosca, pero al términos, revés. nuevamente, lo voy a llevar a términos coloquiales. No sé, a lo No, mejor no, 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 no no, me supe no, no, yo te entiendo perfectamente, pero es un desarrollo Supongamos, científico. Y estás no, es que hablando de procariota, de gérmenes, de bacterias, pero no estás hablando de la conciencia en sí como una pauta de origen. Y yo Ahí creo te que va. esa es la finalidad del movimiento. Espera, Recién lo Saúl, explicó. Cierro, lo cierro y ya me explico. bajo porque me tengo que bajar, porque aquí ya es tarde. Recién Dios te ama ha comentado que ese efecto de la conciencia, del pensamiento, ese efecto que hace que mueva, que pueda modificar la materia. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Eso hace que se modifique la materia. Esa modificación y ese movimiento, eso es lo que tú estás explicando, más no la conciencia No, en sí. Ahí nos vemos, Saúl. chicos. Gracias, Rod, por el espacio. Tengo que bajarme. A Ahí ver, nos vemos. Un abrazo. lo digo de forma más coloquial o de Otra forma vez, hablando del metafísica. proceso. De forma metafísica. Dios es la conciencia. ¿Sí? Dios es la conciencia, vamos a decir, la conciencia suprema. Eh, no sé, cualquier individuo de la especie Homo, independientemente sea o no sea sapiens, llega a consumir psilocibina. Entendemos que las psilocibinas prácticamente son hongos, ¿sí? La pregunta es cuál. Y aquí hay una pregunta interesante, ni siquiera está explicando, creo que esa no me entendió. Es cómo este conducto nos lleva a tener experiencias místicas, ¿sí? Bueno. Aquí quizá lo importante no es llevarlo al contexto actual, sino quizá al contexto antropológico. O sea, cuando cualquier individuo de la especie Homo, obviamente no el Sapiens, consume no voy a decir por primera vez, consume estos psicoactivos, empiezan a tener una alteración de la conciencia. Esa alteración de la conciencia, según algunas cuestiones antropológicas, pareciera ser que entonces es cuando se da la manifestación de la deidad, ¿sí? Si bien hay argumentos en contra de esto, en especial argumentos antropológicos, pareciera ser que sí tendríamos que indagar más sobre este reino fungi, ¿sí entiendes? Bueno, para mí podría ser un cómo quizá poder conectar la conciencia suprema, en eso de que exista, con nuestra propia conciencia, ¿no? Sí. Que aguas, es muy peligroso lo que estoy diciendo y que por eso también no me gusta comentarlo, porque prácticamente, cierro con esto, el consumo de psilocibinas conlleva grandes riesgos y experiencias negativas, como ansiedad, paranoia, entre otras, o experiencias psicóticas. Entonces, por eso hay que tocar este tema con pinzas. Ok, me parece interesante lo que dijiste, Javier. Estoy tratando de entender al 100% tu punto. Sinceramente, no lo logro comprender al 100 todavía, pero me parece que estás hablando algo sobre cómo es que también la realidad física puede alterar también a la conciencia, ¿verdad? Creo que va por ahí, ¿verdad? Es correcto. Okay. Eso es un punto excelente, entonces sí lo entendí. Ok, yo siempre he entendido en temas de conciencia, porque cuando se habla de temas de conciencia, no podemos decir, bueno, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad,
cuando se combinan de una manera muy compleja, emerge la conciencia. Como que matemáticamente hablando, tampoco la conciencia tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, podríamos tratar de dividir. Conciencia y materia son dos cosas que conviven, pero no son lo mismo. Vamos a apostar por eso, ¿va? Entonces, ¿cómo es que la materia también puede afectar a la conciencia? Es que, por ejemplo, los seres humanos, todo el tiempo estamos condicionados por nuestro cerebro. Tenemos libre albedrío, hasta donde yo obviamente sé, porque los estudios creo yo que lo han demostrado, tampoco tajantemente, pero me parece que es lo más absoluto y más evidente, que somos libres, pero estamos fuertemente condicionados por el cerebro. El cerebro es como una librería. Vamos a ver este ejemplo. La conciencia es la persona que va a la librería. En la librería hay una persona que atiende. En este caso va a ser el subconsciente o el inconsciente, por así llamarlo, ¿no? La librería, en general, es el cerebro. Tú llegas a la librería y le dices, oye, ¿me puedes dar un libro de superación personal? El que te está atendiendo en la librería no te puede traer un libro que no exista en la librería. Te va a decir, hay todas estas opciones. Ya estás condicionado fuertemente por la información que tienes recabada en esa librería. No puedes simplemente decir, ¿me das un libro que no existe? Entonces, cuando la materia está restringida, a tu conciencia no le puedes dar más conocimientos de la que la conciencia por sí misma puede tener. La conciencia del ser humano se somete a la inteligencia del cerebro. O sea, están trabajando en conjunto. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver como si la conciencia fuera un barco. En un barco hay un piloto y un capitán. El capitán es la conciencia y el piloto, el que maneja, es el cerebro. Entonces, el capitán, si ve que se va a estrellar contra un iceberg, el piloto es el primero que lo va a ver, va a estar atento y le va a decir, oye, hay un iceberg, ¿qué hacemos? Nos movemos hacia la derecha, hacia la izquierda, frenamos, ¿hacemos qué? Y entonces, el capitán está condicionado por la realidad. Sí se puede condicionar por la realidad. Y dice, bueno, viendo todas las alternativas, le pregunta al piloto, ¿qué opciones me das? No, pues ya te di todas esas opciones. Ok, tengo que tomar una de esas opciones. Estoy condicionado por todas las opciones que me das. Si yo consumo una droga, por así decirlo, esta droga va a alterar mi sistema neurológico. Es como si pasara algo y me desordenara la librería. Entonces hay ciertos libros que ya no van a estar disponibles. Por lo tanto, mi conciencia no puede acceder a esa información. La conciencia, aún siendo algo inmaterial, e interactuando con la materia, se puede condicionar de alguna manera con la materia. Entonces, pueden interactuar, sí, pero también se puede condicionar. Y me parece que es compatible con la hipótesis, por así llamarlo, que yo tengo, de que la conciencia no emerge de la materia, pero sí interactúa con ella. También está algo sometida a la materia, porque nosotros movemos nuestros brazos, nuestros dedos de las manos cuando estamos nerviosos, movemos el pie, parpadeamos, movemos la cabeza. Tenemos ciertos tics cada quien, o tics nerviosos, o ciertas formas de caminar de las cuales no somos conscientes. De hecho, no somos conscientes del 80 o 90% de los procesos que suceden en nuestro cuerpo, pero somos conscientes de las decisiones finales, las más importantes, las cuales están condicionadas por nuestro cuerpo o nuestra realidad en la que estamos viviendo. No sé si esa respuesta, Javier, más o menos te arroja un poco más o te refuerza tu punto o te arroja un poco más de luz sobre el tema, pues. No sé si va por ahí. No. Sí, no, bueno, realmente no es lo que refuerce el punto, sino habrá que indagar más en el argumento. O sea, no lo voy a refutar, creo que está explicado. O sea, pareciera ser que dentro de esos libros que tú comparas con una biblioteca que prácticamente ya están escritos y existe esa información dentro de esos libros, que si no mal recuerdo se guardan dentro del hipocampo o el hipotálamo, no recuerdo exactamente ahorita bien, está este conocimiento de Dios, ¿no? Pues si bien algunas psilocibinas pueden afectar pueden alterar la conciencia, prácticamente que cuando interactúa la conciencia con la información que tenemos dentro de nuestro cerebro, que eso sí es algo físico, pues ahí está ese conocimiento, ¿no? Bueno, a ciencia cierta no podremos saber si sí o si no esto es 100% real o físico, ¿no? Sin embargo, se me hace una buena argumentación. Habría que indagarlo. Fíjate que desde hace rato quería comentar algo. No sé si hayas escuchado de este gen que han descubierto, si no mal recuerdo, 2016 o 2017, el ARHGAP11B, que prácticamente pareciera ser que este gen, que es exclusivo del Sapiens Sapiens, ese es el que hace que el neocórtex se desarrolle de forma particular. Y obviamente, como en el neocórtex tenemos la mayor abstracción de ideas, pues ha hecho que el Sapiens Sapiens pueda evolucionar de forma pues bastante eficaz e inteligente, ¿no? Pero no sé si tú sepas acerca de este gen y de este pues descubrimiento dentro del gen humano y cómo se ha comportado. La pregunta aquí, en caso de que sepas, dado la síntesis evolutiva,
Este gen obviamente mutó del 10, que pareciera ser que sí existe en otros homínidos, pero solamente en el Sapiens sapiens se encuentra. ¿Sería un proceso azaroso? Ok, bueno, primero, para yo poder responder sobre este gen en específico, sí he leído un poco, conozco el gen que creo que es único en la especie humana, no sé si en otros homínidos o no. Me parece que ya es un tema más de apuesta, ¿no? ¿Qué creemos o qué podemos sugerir? ¿Qué tan improbable sería que ese gen hubiera aparecido, ¿no? También. Por ejemplo, Claro. cada gen puede codificar una proteína. De hecho, hay genes que codifican hasta 2 o 3 proteínas, porque los genes tienen una tecnología, por así decirlo, voy a decirlo, muy chingona, la verdad. Los genes se pueden leer de izquierda a derecha y te codifican una proteína. De derecha a izquierda te codifican otra proteína. Salteando una letra de las bases nitrogenadas te puede codificar otra proteína. Esto es inverosímil, o sea, esto es increíble. Ya podríamos hablar más bien de a qué le apostaríamos más, ¿no? O sea, yo postulé, por ejemplo, que si existiera un creador, el cual yo lo creo, podría haber hecho un cálculo matemático extraordinario desde un inicio para que todo sucediera como él quería. O de alguna manera él podría haber accedido, por así decirlo, al programa llamado Universo y modificarlo en cuanto él quisiera. No le veo tanta contradicción porque la mente podría de alguna manera demostrarnos que eso es posible, ¿no? Entonces, independientemente de esto, si yo me baso por probabilidades, porque aquí no hay más tema más que probabilidad, creo que en el tema de la evolución ya no existe el problema de la biogénesis, que es la destrucción continua de las nucleobases, la decisión, perdón, de las proteínas, la desnaturalización y todo ese relajo que se podría presentar. Aquí hay un sistema, ¿no? La vida es un sistema que está bien comandado y bien regulado. Entonces ya no existe tanto el problema de la destrucción, ahora nada más es estadístico. ¿Qué tan probable es que ese gen haya aparecido por simple azar? Habría que buscar, y esta es una evidencia que yo buscaría, obviamente, cuáles otros genes o cuál es el gen más parecido para ver qué tan distintas es la secuencia codificante de ese gen entre la secuencia más cercana. Porque hay un estudio científico que tiene desde el 2004 y hay otros en el año del 98 y más atrás, y desde ese día hasta el día de hoy siguen vigentes, porque ya digamos que es algo que sí es aceptado por la comunidad científica. Es por Douglas Sachs. Se vio la secuencia codificante de las proteínas, y las proteínas se codifican en un gen. Entonces, si tú alteras una proteína, por así decirlo, una proteína son aminoácidos y los aminoácidos cuentan como letras. Vamos a ponerlos como letras, ¿no? Entonces, para elaborar una proteína en específico tienes que tener 150 aminoácidos cuando muy pequeña la proteína. Bueno, la más pequeña es 50, que es el colágeno, por así decirlo, ¿no? La insulina, 51. Pero son en casos extraordinarios, ¿no? Que son mucho más simples. Este gen, por su complejidad, que es la que haría que el ser humano tuviera una cierta ventaja en cuanto al neocórtex o el desarrollo de la inteligencia, me parecería que tendría que ser, en teoría, un gen bastante complejo. Pero no lo puedo asegurar, pero cuando menos tiene arriba de 150 enlaces peptídicos. O sea, 150 letras, o inclusive son 450, porque cada 3 letras codifican un aminoácido. Entonces estamos hablando de una cantidad de letras muy grandes, ¿no? Si nosotros movemos letras de esa secuencia, se va a hacer un gen completamente distinto, porque cada cosita que nosotros movamos va a hacer que la proteína ya no sea funcional. Este gen seguramente codifica proteínas, y esas proteínas son las que hacen la función de que se desarrolle el neocórtex. Entonces, este estudio que yo menciono, nos dio una cifra a la comunidad científica, no a los creyentes, a la comunidad científica, ¿no? De la capacidad de resistencia, ¿cómo se dice? De flexibilidad de una proteína, de cuántas mutaciones puede tener una proteína para que siga siendo funcional, checando las beta-lactasas, que son, bueno, estructuras complejas, terciarias y cuaternarias, para que sean estables y puedan funcionar de una manera precisa en cualquier tipo de función. Y una secuencia de proteínas es solamente funcional una vez cada 1 por 10 a las 77 ceros. O sea, es un número que se equipara al número de átomos que existen en todo el universo. Eso, hagan de cuenta que sería toda la cantidad de proteínas que no funcionarían, esa cantidad, por cada una proteína que sí funcionaría. Imagínense que de todos los átomos que tenemos en el universo visible, cada una es una proteína. Y nada más, unas 10.000 proteínas son funcionales. Y todos los demás átomos son basura, por así decirlo, ¿no? Entonces se llega un momento que dices, a ver, si la evolución es al azar, la evolución no puede dar estos brincos sesgados hacia una secuencia codificante exitosa. Se va a ir moviendo de alguna manera, no tan azarosa, porque los animales, suponiendo, tienen instintos que los llevan a parearse con otros de su misma especie. O sea, digamos que no es exclusivamente azaroso, pero sí en gran parte, por así decirlo, ¿no? Porque también existe el instinto, ¿no? Entonces, depende del animal con el que se apareen, pues van a tener distintos resultados, pero vamos a decir que todo es de alguna manera azaroso. La probabilidad para que se encuentre una secuencia codificante con un gen funcional es tan extremadamente baja, y para que exista una especie a otra, por ejemplo, del perro al ser humano, o del ser humano a la especie más cercana, no recuerdo cuál es, porque ahorita no tengo el dato, pero estamos hablando de una cantidad de genes grandes, o sea, son varios genes, no es un solo gen. Entonces,
Ahora, otra cosa, cuando dicen que el ser humano tiene 98% de genes comparados no sé, la rata, por decirlo así, no sé cuál es el porcentaje. Aquí hay un error y es algo que yo les mando aquí llamar la atención para que tengan mucho ojo con esto. Yo no lo sabía hasta hace poco que me puse a investigar. Se está checando solamente la secuencia codificante. En el ser humano, de todo el genoma, de todo el código genético, solamente el 2% se codifica para proteínas. Entonces, cuando hacen la comparativa y que somos semejantes al puerco o al ratón o a la especie que queramos y dicen que el 96, que el 98, solamente están hablando de la secuencia codificante, el genoma que se supone que se utiliza para codificar, pero están descartando el 98% del gen humano que no tiene nada que ver con lo que se codifica, no codifica proteínas. Pero ahí es donde emerge la epigenética, es la que te dice cómo se va a secuenciar. Ahí está, para mí, ahí está el problema más grande, el problema más grande. Se me hace muy arriesgado decir que somos 98% semejantes a esos animales. Genéticamente hablando, cuando menos es una falacia que se tiene que cambiar con el tiempo, porque cuando conozcamos toda la secuencia genética en el ser humano de los genes que le llamaban genes basura hasta hace poco, que en ENCODE se demostró y muchos, más de 100 documentos científicos, se ha demostrado que sí que tienen funciones y esas funciones es no cómo no si vas a hacer esa proteína, sino dónde la vas a acomodar y cómo la vas a acomodar y cuándo la vas a acomodar. Entonces, me parece que la diferencia genética podría ser abismal entre humanos y otras especies. Eso es algo que yo les podría llamar la atención. Entonces, la pregunta que hace Javier es, ¿el gen ese que mencionas en específico pudo haber aparecido por azar? Bueno, estadísticamente hablando, me vuela la cabeza pensar que con una cantidad de animales o especies desde la creación de la Tierra hasta el día de hoy, hayamos tenido la oportunidad suficiente para que hayan tantas proteínas funcionales, porque hay más de 40 millones de proteínas funcionales en todas las especies, me parece. Creo que 44 millones, algo así, tengo que buscarla, pero es una cantidad abismal de proteínas. Entonces, si una sola nos vuela la cabeza pensar que tantas secuencias codificantes fueron exitosas, yo preferiría pensar que alguien sesgó el proceso para que se empujara fuertemente hacia eso. O sea, cuando menos es demasiado intuitivo, pues, cuando menos. Por eso yo hasta hace poco, Javier, te soy honesto, ¿eh? De hecho, Ateísmo me regañó una vez en vivo porque yo dije, bueno, en la evolución yo no le veo problema, yo la defiendo, no me importa. Pero hoy, después de leer a más a profundidad, dije, no manches. Neta, yo puedo creer en Dios y creer en la evolución, pero la evolución no tiene la evidencia suficiente para que yo pueda respaldarla, la verdad. Por ese tipo de documentos y datos que estoy dando, ahí a mí simplemente me digo, es mucho más probable que, así como la biogénesis fue intencionada, la evolución también es una cuestión matemática elaborada por algo, una mente extremadamente superior a nosotros. Entonces, creo que yo te respondería así. Yo no te puedo decir que tengo la verdad absoluta, pero yo apostaría, yo te apostaría así, por mucho, si fuera una apuesta, yo apostaría todos mis ahorros a que esto no puede suceder por azar. Así lo haría yo, pues, es como una apuesta, ¿va? Así lo haría. Vamos a ver, ¿cuántos ahorros tienes para ver si apostamos o no?